viendo cómo se está comportando con esto del testamento de mi padre y la manera como trata a su propia madre. Creo que Bruno es capaz de cualquier cosa. Doctor Plasencia, buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel. ¿Está la señora? Por supuesto. Permítame avisarle. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Me puede poner 4 tamales y 2 salbutes para llevar? ¿Enseguida? Señora, ¿le ayudo con sus bolsas? Sí, está bien. De veras. Hernán, no debiste molestarte en venir. De verdad, estoy bien, a pesar de todo. Pero no ha sido ninguna molestia, al contrario, es un placer. Supongo que quieres que hablemos sobre lo que pasó en la junta. Gracias. Pues sí. En realidad quiero preguntarte, ¿qué hay de cierto en lo que dijo Bruno sobre ti y el ingeniero Fernando Alanís? Es un malentendido. Fernando y yo estábamos hablando de su hermana Katia, que regresó de estudiar de los Estados Unidos. Él me pidió un consejo sobre su educación. A mí me pareció muy tierno y le tomé las manos con cariño como siempre. Justo cuando Raquel llegaba al mismo lugar y nos vio. Por supuesto lo tomó mal, pensando otra cosa, y se encargó de correr el chisme. Por Dios, Hernán, tú sabes que conozco a Fernando desde que era un muchacho. Sí, perdóname. Sé que es tu vida y puedes hacer con ella lo que te venga en gana. Pero me preocupé por ti. Y por mí. ¿Por ti? Victoria, yo me divorcié hace 10 años. Es decir, que he sido un hombre libre todo ese tiempo, pero jamás he dejado de pensar en ti. Sabes que te tengo un afecto muy especial. Y si no te hablé antes de mis sentimientos, fue por cobardía. Hoy me he dado cuenta que he dejado pasar demasiado tiempo. Pero creo que ha llegado el momento de decirte que te quiero. Que sería el hombre más feliz de la tierra si tú me aceptaras. Hernán, no sé qué decirte. Te agradezco y es muy halagador. Pero este no es el mejor momento para mí. Lo sé. No espero que me des una respuesta ahora. Solo te pido que lo pienses. Gracias. Pero tú has visto cómo son mis hijos. Los hijos siguen su camino, Victoria. Llega el momento en que uno se queda solo, sin nadie con quien compartir el resto de su vida. Además, si Bruno piensa llevar a cabo sus amenazas, habrá rumores, chismes. Creo que necesitas a alguien que te apoye. Te doy las gracias. Tengo a Alejandro, aunque no es mi hijo, me apoya incondicionalmente. Y por otra parte, me siento lo suficientemente fuerte para afrontar lo que tenga que venir. Perdóname. No es nadie importante, discúlpame. Sigue igual de guapa. Debe ser algo muy importante para que hoy mismo viajara desde México. Para mí es importante. Se trata de la familia Samaniego. Bueno, la escucho. ¿Puedo tomar algo? Adelante. Quise aprovechar que Jorge fue a un congreso a Vancouver para venir a verte y hablar de la familia Samaniego. ¿Y de Sandra? Sí. Sandra fue registrada con el apellido de mi difunto marido. Entonces usted estuvo casada con Pedro Samaniego y las muchachas son gemelas. Así es. ¿Y Paula? Mi hija menor. Te cuento esto porque te conozco. Porque sé que eres un aprovechado, un sinvergüenza, y no me gustaría que se lo contaras a nadie. Ni a mi esposo y mucho menos al viejo.
A don Porfirio. ¿A quién más? Una mujer tiene derecho a divorciarse y volverse a casar. Yo nunca me divorcié de Pedro. Porfirio y Jorge, ¿lo saben? No. Pero mi difunto marido sí lo sabía. Cristóbal estaba enterado de todo. A ver, ¿cuál es el problema? Que si el viejo Porfirio se entera, va a desheredar a Sandra. Cuando me fui con Cristóbal nos casamos en el extranjero y la registramos con el apellido Betancourt. El viejo siempre ha creído que ella de veras es su nieta. Si se llega a enterar que no es así, mi marido Jorge va a perder el subsidio de la clínica y eso sí sería un desastre. ¿Pero qué le decimos a mi papá? Pues fui a sacarme sangre y me dijeron que estoy un poco anémica. ¿No crees que sería bueno que le dijeras la verdad a Alex? ¿Para que piense que mi hijo es de otro? No, de ninguna manera. ¡Ya llegué! ¡Papito! ¡Hola! ¿Comiste? ¿Quieres que te prepare algo? Siéntate, te ves cansado. Gracias. Te esperamos para comer, pero como no llegabas... Queríamos darte la noticia de que doña Berenice nos ofreció trabajo a las 2. ¿Qué? Estaba encantada de que hubiéramos regresado. ¡Pero qué bueno, hijas! Ya decía yo que la suerte se iba a poner de nuestro lado. ¿Y viste a tu compadre? No, sigue en Estados Unidos. Parece que le está yendo muy bien. Entonces yo fui a buscar trabajo. Pero todos quieren mozos jóvenes y fuertes. Y yo, pues, ya no me cuezo al primer hervor, hija. Ay, no te preocupes, papito. Con lo que vamos a ganar, Paula y yo podemos vivir bien. Tal vez no con lujos, pero bien. No, mijita. Yo tengo que cooperar. ¿Qué creen? Me fui a la plaza a ver qué encontraba y me fijé en una señora muy buena gente. Entonces me ofrecí cargarle el mandado. Se lo llevé hasta su coche y me dio una buena propina. El mercado es un buen lugar para conseguir un dinerito. Ay, papá. No hay trabajo denigrante, hijitas. No lo hay. Además, el trabajo hace al hombre. Le pregunté a María José si teníamos hermanas y me dijo que no. Ay, ¿cómo lo va a recordar si tenía 3 años? ¿Y por qué no se llevó las 3? Mi intención era dejarle las 3 a Pedro, pero Sandra, como siempre, se enfermó. Y ese día no pude ir a la iglesia con él. Cuando llegó Cristóbal por mí, la niña empezó a llorar. Y él tanto se enterneció que la tomó en sus brazos y la llevó con nosotros. Después la registramos como hija de los dos. Me llama la atención que María José sea tan diferente a Sandra. ¿Diferente? Si eran idénticas. Me refiero al carácter. No es reventada, es una muchacha normal. Ha tenido problemas con su marido. Creo que se van a divorciar. Paula es más desenvuelta y vivaracha. Las dos me caen bien, igual que el viejo. ¿El viejo? Su marido, Pedro. Pedro no es ningún viejo. Bueno, parece. ¿Y cómo está el señor Porfirio? Viejo. Y con cáncer. Mi ex suegro no está nada bien. Vaya. Eso quiere decir que se va a morir. Y su hija va a heredar. En efecto, por eso